13:10 de este viernes, continuamos después de ese emotivo segmento sorpresivo para nosotras ahí donde nos agasajaron, ¿cierto?, por el Día de la Mamá. Vamos a continuar con nuestro programa para hablar de algo que es muy importante. Hace unos días conocíamos de la filtración de datos personales de parte del Servicio Electoral, el CERVEL. Se reveló la información sobre la participación de 15 millones de ciudadanos en los comicios electorales del año 2021, el año que recién pasó, donde iban datos como el RUT, la edad y la militancia política. ¿Cuáles son las implicancias de esto? ¿De qué forma uno se expone? ¿Hubo o no consentimiento de las personas para que se expusieran esos datos? Conversamos a continuación con Juan Pablo Díaz. Él es abogado e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a conversar de estos importantes temas, sobre todo que justamente afectaron a 15 millones de personas, así que es importante que lo conversemos. Sí, un número no menor, casi la totalidad de la población de este país. Así es. Los datos personales son eso, ¿no? Personales. Cuando se publican para que los ocupen y los conozcan de distintas instituciones, ya sean públicas o privadas, con quizás qué fines, ya se está incurriendo en qué, en un acto ilegal. ¿Qué es lo que pasó en definitiva ahí con el CERVEL y esta filtración de los datos electorales? Ya, a ver, vamos del principio. Lo primero es que hay una protección hoy en día constitucional de nuestros datos personales y nuestra vida privada. O sea, por tanto, lo que se afectó con esto son nuestros derechos fundamentales, nuestros derechos constitucionales. Entonces, eso como primer punto relevante, ¿cierto? En este punto, la Constitución actual indica que ¿cierto?, se asegura a todas las personas. Y en el número 4 se indica lo siguiente: el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia. Y asimismo, este punto es clave, la protección de sus datos personales. Y luego sigue este mismo inciso indicando lo siguiente: el tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Entonces, ahí lo que tendríamos que preguntarnos es si esto fue de acuerdo a la ley. Uno ya presume que no, ¿cierto? Sí. Pero ese es el punto. O sea, se afectaron derechos fundamentales, derechos constitucionales que hoy están consagrados. Y la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y esto se hizo o no de acuerdo a la ley y cuáles serían sus implicancias? ¿Y se hizo o no de acuerdo a la ley? Bueno, si lo retiraron al poco tiempo de haberlo publicado, evidentemente no fue así, ¿no? Por supuesto. Por favor. Juan Pablo, las dudas de esto es que dice ya, pero ya, a ver, lo que se conoció fue mi RUT, ¿cierto? Mi edad y si soy o no militante político. Son datos tan menores, no importa. ¿Es así cuando los datos personales están resguardados y están amparados por la Constitución? Es que, a ver, son datos que son sensibles y pueden acarrear consecuencias a la persona. Se supone que, o en estricto rigor, nadie debiese ser discriminado por una visión política o por pertenecer a un partido político, pero la verdad es que en la práctica eso puede ocurrir. Entonces, finalmente podría acarrear una serie de consecuencias a alguna persona, pese a que, insisto, discriminar por razones solo políticas o por pertenecer a un partido político, eso también sería inconstitucional y ilegal, pero el asunto es, y eso incluso hay tratados internacionales sobre temas de no discriminación sobre distintos factores, como en este caso pertenecer a un partido político, pero efectivamente deja ahí en entrever este riesgo que se generó precisamente por esta irregularidad. Juan Pablo, ¿existe tal vez una debilidad en la gestión de los datos por parte del Estado? Porque ¿cómo puede ser que haya estado durante un tiempo expuesto estos datos? Claro, ellos los bajan, ya no existen, pero de eso pudieron hacerse muchas instituciones públicas o privadas principalmente. Yo creo que por ahí también preocupan mucho.
saber que estos datos que se obtuvieron son de los últimos comicios de alcaldes. O sea, Claro, de 2021, o sea, son recientes además. son súper recientes. En algún minuto nosotros conversamos respecto a esto con el editor de Araucanía Diario y nos decía, claro, fue para las elecciones alcalde del año pasado, y claro, quizá hubo gente que participó en la campaña que dijo yo lo voy a apoyar a usted, candidato X, y resulta que el candidato X ganó, el candidato X contrató a gente y resulta que ahora con estos datos se dio cuenta que esa persona es militante de un partido de oposición a su gestión, por ejemplo. Entonces se puede dar eventuales despidos. O sea, realmente es una situación delicada cuando tiene relación con los datos personales de ese tipo, con el tema de la militancia. Pese a que es ilegal despedir a alguien por un partido político, nadie esgrime esa justificación para echarlo, ¿cierto? Lo tenemos claro. Pero claro, a su juicio y de acuerdo a su nivel de expertise, ¿existe una debilidad en la gestión de los datos por parte del Estado? A ver, uno haciendo memoria se da cuenta que que algo similar a esto no es primera vez que ocurre, y nuevamente con este tipo de instituciones del Estado. Yo recuerdo el 2000, me puedo confundir en la fecha, si fue el 2011 o 2012, justamente ocurrió algo, no a este nivel, pero sí es similar. Uno podía ingresar con el nombre o con el root, no me acuerdo si era con nombre o root o con ambos, a una de las instituciones del Estado, creo que también era el CERVEL, ¿ya? Para ver dónde se votaba. Bien, de hecho hoy se puede seguir haciendo eso, ¿cierto? Sí, sí, consulta.cervel. El asunto es que en ese tiempo se indicaba además cuál era el domicilio particular de cada persona. Y lo recuerdo lo recuerdo perfectamente porque fue una de mis primeras cartas director o columnas de opinión sobre materias públicas, que algo así como domicilio electoral, a quién puede beneficiar finalmente. O sea, este tipo de... O sea, esto fue el 2011 o 2012, o sea, hace 10 años. Entonces, claro, pienso que eso ha ido mejorando, porque ahora con ingresando el nombre o el root, ¿cierto? Uno sabe dónde vota, pero no sabe el domicilio, ¿cierto? Claro. Pero, claro, y eso ya no ocurre así, ¿cierto? No se sabe el domicilio, pero eso esta noticia me recordó justamente lo que ocurrió hace 10 años. Insisto, no a ese nivel. Pero sí era posible, ahora había que hacerlo uno por uno, ¿cierto? En este caso es que se publicó todos estos datos de estas 15 millones de personas. Entonces, de hecho, entiendo que entre quien está a cargo del CERVEL más el presidente del Consejo para la Transparencia han estado trabajando en esto y parece que quieren reforzar esfuerzos para gestionar de mejor forma cualquier dato que sea sensible, y que nos pueda afectar finalmente a las personas. Uh-huh. Porque son datos constitucionalmente protegidos y todo su tratamiento debe ser de acuerdo a la ley. Entonces, ese es el punto clave. Eso, y dentro de esos 15 millones, lo más probable, Juan Pablo, que esté usted, los datos suyos, los datos míos, los datos de nuestros camarógrafos acá, la directora, de todos, porque en el fondo son los ciudadanos habilitados para sufragar. ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede denunciar? ¿Qué es lo que se sugiere en una instancia como esta? A ver, en una instancia, vamos viendo qué instancias hay. El asunto es que, como hay distintas acciones para poder tratar de solucionar este tipo de problemas, ¿cierto? Podría intentarse una denuncia al Consejo para la Transparencia para que tome alguna medida. Podría presentarse eventualmente, pero es que ya no tiene asidero porque ya eliminaron, o ya sacaron de toda esa información, ya la bajaron a tiempo, o sea, claro, no sé si a tiempo, pero ya la bajaron. Entonces se podría eventualmente haber presentado una acción de protección, o eventualmente se podría haber presentado una acción por una ley especial, que es la ley 19.628, que es precisamente para resguardar nuestros datos personales. La ley se llama protección de la vida privada, pero no solamente resguarda vida privada propiamente tal, sino que datos personales en general, ya sean utilizados por organismos públicos o privados. Entonces tendríamos que ver en qué situación se está para eventualmente tomar alguna de esas tres medidas.
lo cierto es que como ya se eliminó, si uno presentara, supongamos un caso, se presentara un recurso ante la Corte de Apelaciones respectiva, lo más probable es que la Corte diga, sí, pero es que ya se eliminó, entonces este recurso pierde oportunidad y se rechazaría. El asunto sería si esto, supongámonos que se mantiene todavía ahí, a lo mejor se podría presentar ese tipo de acciones. Pero mire, Ahora, yo tengo la duda, Juan hay Pablo. una... Tengo la siguiente duda. Quizás por un tema de oportunidad, porque ya lo bajaron, no se puede hacer mucho en términos de recursos, pero alguna demanda, por ejemplo, considerando que esos datos ya estuvieron expuestos, que probablemente nunca vamos a saber quiénes lograron bajarlo completo y tienen esa base de datos que estuvo expuesta, y vienen ahora el 4 de septiembre el plebiscito de salida, que es obligatorio. Igual son datos importantes. ¿Se pudiera presentar eventualmente una demanda colectiva, tal vez? A ver, me estaba refiriendo precisamente a lo que hizo el CERVEL. El asunto es, ¿qué pasa si toda esa información hay un tercero, distinto al CERVEL, y que no sea del Estado, porque el Estado finalmente igual tiene esa información, pero que sea un tercero, un privado, un particular, que toma toda esa información y la distribuye o la utiliza? Entonces, ahí a lo mejor podríamos presentar alguna acción de las que estamos conversando. Pero, Ya. a lo que voy es, o sea, contra el CERVEL tendría poca viabilidad para que elimine o para que baje esa información, porque ya la bajó. Pero el asunto es qué pasa con los particulares que puedan utilizar esa información injusta o indebidamente. Por ahí va. Ahora, es difícil, eso sí, a veces enterarse, ¿cierto?, de qué particular está utilizando esos datos, ¿cierto? Pero en el caso que nosotros llegáramos a enterar, hay acciones para pedir que se eliminen de bancos de datos nuestros datos personales cuando son injustificados. Y eso lo regula precisamente la ley que estaba indicando, que es de protección de la vida privada y que considera cómo se tienen que tratar los datos personales de las personas. El otro día conversábamos acá, Juan Pablo, sobre una situación que yo viví en particular, pero mire, tiene que ver en definitiva de que en redes sociales no hay muchos derechos digitales que estén dando vuelta y que sean y que realmente permitan de pronto, no sé, dar con funas falsas, dar con fake news, etcétera. En el caso mío fue que se utilizó una fotografía mía pero con un nombre de otra persona, para estafar a personas con perritos. Les decían que les iban a regalar perritos, pero la persona que caía en esto tenía que pagar el traslado del perrito, ¿ya? En su oportunidad, cuando concurrí a la PDI, me dijeron que no se podía hacer nada con el uso de mi imagen, digamos, porque las imágenes, como están en las redes sociales, son de uso público, digamos, pero que hubiese sido distinto si hubiesen usado mi nombre, ya, si mi nombre hubiese estado puesto, mi nombre completo, ¿cierto? Y que yo hubiese sido parte de eso. Ahora, observando lo que pasó ahora con el CERVEL, ¿qué ocurre con las personas que publican, por ejemplo, los datos míos precisamente en redes sociales sin mi consentimiento y me exponen en el fondo? A ver, vamos con lo siguiente. Jurisprudencialmente se ha creado la protección o se ha desarrollado la protección del derecho a la imagen. Y además que también parte de ello está en el Pacto de San José de Costa Rica. Cuando digo que se ha creado o se ha desarrollado jurisprudencialmente el derecho a la imagen en el caso de Chile, lo que estoy diciendo en otras palabras es que la Corte Suprema, en virtud de sus sentencias, ha ido elevando o ha ido protegiendo el derecho a la imagen. A propósito del mismo artículo 19, número 4, sobre protección de la vida privada y los datos personales. Entonces, eso primero habría que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Porque si bien es cierto, no lo determina expresamente, sí se considera una jurisprudencia. Entonces, si fuese, dependiendo del caso, habría que ver en qué situación se está, podría eventualmente ser un recurso de protección. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si a uno en redes sociales, ¿cierto?, pone una foto que lo único que tiene por objeto es
es arruinar su honra, ¿no? O tiene por objeto desacreditarlo. El ordenamiento jurídico también tiene otras herramientas. Lo que sí es cierto que todas estas implican en la contratación de un abogado. ¿Sí? Si una persona publica una foto sin el consentimiento de la persona y esa foto no es pública y tiene por objeto solo desacreditarlo, podría eventualmente ser un delito de injuria. Entonces, ahí hay distintas herramientas. Ahora, lo que sí es cierto que implican una carga, eso sí, para el que está siendo injustamente afectado, por supuesto. Por Entonces, supuesto. claro, hay distintas herramientas, pero claro, imaginémonos presentar un recurso de protección por cada cosa que se publica, Claro. o una injuria por o una querella por injuria, o calumnia, dependiendo del que sea el caso, ¿cierto? Sí. Por cada Twitter que a uno le pongan en contra. Entonces, claro, esa es una complejidad. Claro, ahí en materia de derechos digitales habría que ir avanzando. De hecho, se han ido haciendo ajustes y mejoras a esta Sí. ley que habíamos indicado, pero esa ley data del año, o el grueso de esa ley es del año 99 en adelante, cuando estaba Internet No, relativamente reciente. claro, acá no, Chile yo Eh, creo que no llegaba todavía. claro, era con el cable, ¿cierto? El teléfono, a lo mejor. Entonces, efectivamente, hay cosas que hay que modernizar en materia de derechos digitales, pero también es cierto que la jurisprudencia también ha ido adaptándolo. O sea, esto del Sí. proteger la imagen de la persona, eh, en virtud de la protección de la privacidad de las personas, es justamente cómo se tienen que ir adaptando los tribunales a los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías, etcétera. Sí, lo triste de esto, Juan Pablo, pudiera ser eventualmente que, claro, la legislación, la ley se va adecuando a los tiempos, pero siempre va un poco más lento porque todos los temas digitales y ahora, imagínese que el otro día conversamos con alguien de la PDI, un oficial de la PDI, y nos comentaba que ya está el cuento del tío 2.0, ya no estafan por teléfono, estafan por WhatsApp, estafan ¿me entiende? Entonces va más rápido todo y la ley se queda siempre atrás, sobre todo cuando tiene relación con los derechos digitales, porque con la velocidad que tiene el Internet también la tienen Sí, los delincuentes y los que quieren en definitiva lucrar, ¿cierto? Sacar algún rédito claro. engañando a las otras personas. Cuando se publican los datos, ya no las fotos, mis datos en redes sociales, por ejemplo, no bajo mi consentimiento, ahí también se está incurriendo en definitiva en un acto Es ilegal. que, a ver, vamos al principio. El asunto es, eh, la regla general es que los datos personales son justamente de uno, Personales. ¿cierto? Así, exactamente. Salvo si uno otorga el consentimiento de que estos no lo sean, y así se hacen públicos. Entonces, cuando, por ejemplo, a veces en redes sociales hay que tener mucho cuidado cuando uno dice acepto, 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 y políticas de privacidad y una serie de cosas. Entonces uno no se da ni cuenta a veces que va otorgando una serie de datos personales, de gustos, y por ejemplo, no sé, esas típicas encuestas que hacen algunas redes sociales, ¿a qué personaje te pareces más, por ejemplo? Claro, Y a lo mejor uno dice, perfecto, soy, es un juego, si fuera de los personajes de Marvel o no sé qué, sería Iron Man o no sé qué, claro, ¿cierto? Y uno, aceptando, aceptando, va entregando una serie de datos personales. sí, Entonces, ojo con ese asunto. El otro tema es que también vale la pena tenerlo en cuenta. Nos sirve un poquito para hablar cuando hay datos que son sensibles, por ejemplo, que están relacionados con deudas. ¿Qué cosas se pueden publicar y qué sí. no se pueden publicar? Y ahí está el típico caso de como cualquier otro banco de datos que tenga información financiera. Información financiera Entonces, que uno la puede conseguir pagando. entonces también hay ahí, también está regulado por ley esa materia. Por Ah, ejemplo, uno a veces lo desconoce y esta ley tiene mecanismos para solucionar algunas problemáticas sobre estos temas. Imaginémonos el típico un caso. Usted va
a pedir un crédito bancario y le dicen, mire, es que usted tiene usted está en DICOM y por tanto no le vamos a dar ningún crédito. Eso es habitual. Y a lo mejor y a lo mejor la persona dice, pero es que esto yo lo pagué hace 10 años, ¿por qué ocurre esto? Pero si, ¿y por qué me están, cierto, trayendo a colación este tema que ya pagué y que ya pasó hace mucho tiempo? Y ahí alguien a lo mejor puede decir, no sé, la ley no funciona, qué sé yo. Bueno, esta ley que estaba indicando tiene un procedimiento para solucionar ese caso. Entonces, en síntesis, el procedimiento es pedir al banco de datos que elimine, porque en este caso no sería justificado por una doble razón, porque ya está pagada la deuda, y segundo, esa ley indica que todas las deudas que de más de 5 años no debieran estar. Prescriben, ¿no? Entonces, hay reglas de prescripción dependiendo de la deuda, pero todo lo que sea más de 5 años no debiese estar. Bueno, entonces uno debiese solicitarlo. Y si no responden en 2 días, uno puede presentar una acción en tribunales para que el tribunal le diga, elimina a esta persona de ese banco de datos, porque esta deuda ya no tiene sentido de que esté. Entonces también hay que, el llamado ¿a qué es? El llamado también es a informarse, a ver qué se puede hacer en estos casos, porque quizá hay algunos puntos que todavía hay que mejorar, pero hay gran parte de ellos que con la Constitución y con la normativa legal vigente se pueden ir solucionando. Perfecto. O sea, que más importante justamente que este caso de que todos podemos caer en DICOM en algún momento. Entonces, pero hay mecanismos. Hay mecanismos para eso. Poder solucionarlo. Y muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos. Se nos hizo cortito el tiempo, tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitar a participar en este importante tema. Y que estén muy bien. Igualmente, buen fin de semana. Hablábamos con Juan Pablo Díaz, abogado e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Nos vamos a una pausa y volvemos enseguida. Mamá, tú que criaste y crías como solo tú sabes hacerlo, que no importa la edad que tengas, siempre sabes cuál es el gesto y palabra adecuada en el momento correcto. Tú que todo lo sientes y sabes, tú que estuviste, estás y estarás siempre. A ti, madre, de parte de Mundo, feliz día, mamá. Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes, pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el Dr. Lorenzo Reyes, el mismo que hace clases a los estudiantes de Ingeniería Civil Química en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más